más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026. Visión, vida y poder. Apunta al blanco. Con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia Cristiana. Porque sin visión profética, el pueblo perecerá. Muy bien, bienvenidos en esta mañana, en el nombre poderoso del Señor, los que estamos aquí presencialmente y los que estamos allí conectados en nuestras casas. Es una oportunidad, una vez más, dada por el Señor, para que podamos vivir bajo su gracia, para que podamos seguir creciendo en la gracia del Señor y podamos seguir viviendo bajo el plan y el propósito del Señor aquí en la tierra. Así que es una gran oportunidad que estemos una vez más recibiendo esa palabra que da vida, esa palabra que está alimentando todo nuestro ser, que alimenta esa naturaleza divina que ha sido puesta dentro de nosotros. Así que es una gran oportunidad en este día que estemos reunidos como familia en Cristo y que en todo lugar donde el Señor es invocado hoy, su pueblo sea edificado. Yo no sé, tenemos de pronto con el sonido algo, no me siento como que se va, vuelve, no sé qué pasa ahí. Ahí suena bien, muy bien, se escucha bien. Muy bien, Padre, gracias Señor. Gracias, ahí se me fue por ejemplo. Padre, gracias. Ahí es como si, muy bien, ahí. Gracias Señor por tu presencia. Espíritu Santo, síguete moviendo en este lugar, con libertad en esta hora. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre todopoderoso de Jesús. Gracias Señor por este tiempo de oportunidad para estar delante de ti, para magnificarte, para exaltarte en este día. Este es el día que tú hiciste, Señor amado, para que estemos en tu presencia, para que seamos edificados, pastoreados, fortalecidos. Pedimos que la unción tuya, Señor, fluya como ríos de agua viva en este lugar. Padre, gracias por tu presencia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre todopoderoso de Jesús. Aleluya. Muy bien. Es muy importante, de manera religiosa, en este tiempo, entre paréntesis, llamado Semana Santa, hoy sería el día de la resurrección. Y yo quiero que nosotros sepamos que todos los días vivimos la resurrección. Dile a tu hermano, en ti vive ese Cristo resucitado. Amén. De manera pues que nosotros tenemos cada día esa resurrección dentro de nosotros. La palabra nuevo nacimiento, la palabra esperanza nueva, la palabra vivificar, todas esas palabras en la Biblia están hablando de resurrección, ¿cierto? Y esa resurrección es práctica en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque antes estábamos muertos y ahora estamos vivos. La óptica de Dios con esta humanidad es que Dios ve esta humanidad dividida entre los vivos y los muertos, ¿verdad? Ahora, los muertos, si ellos tienen la forma de resucitar, ¿cuándo? Cuando Cristo es presentado, cuando Cristo es no solamente escuchado, sino que es creído.
cuando a Cristo se le da entrada al corazón, de manera sincera. En ese mismo momento entra la resurrección o nuevo nacimiento. Y esa resurrección, sencillamente, nosotros la vivimos todos los días. Usted puede mirar la palabra todos los días, puede escudriñar después de que el Señor murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día ¿qué? Se levantó. Y desde ese mismo momento se puso disponible la resurrección. La resurrección es vida entre los muertos. Vida dada por Dios, donde somos hechos cercanos a la presencia del Señor. Así que cuando nosotros comenzamos a mirar esta óptica, entonces nosotros podemos mirar el mundo bajo la óptica que el Señor ve. Y bajo la óptica del Señor, Él tiene un pueblo que está fortaleciendo, que está edificando. Tiene una iglesia que está perfeccionando. Pero también hay un pueblo que el Señor mismo busca, el pueblo de la luz. El ejemplo más claro que nosotros podemos ver de esto es que mientras en Egipto había tinieblas, los israelitas tenían luz, vivían de día. ¿Cuántos saben eso? Y la verdad es la misma, en la cual nosotros estamos viviendo. Entonces, hoy tenemos una enseñanza y tiene como título El mundo bajo la óptica de Dios, ¿verdad? Y en ese mundo podemos nosotros mirar cómo es que el Señor ve. ¿Cuántos hemos visto fotografías tomadas desde el espacio a través de una cámara o un macroscopio, ¿verdad? Donde podemos ver la Tierra hacia abajo. Y hay fotografías tremendas donde podemos ver el universo, podemos ver todo lo que pasa, todo lo que puede alcanzar, todo lo que la ciencia a nivel del hombre interesado en todo lo que es el universo, han puesto esos telescopios gigantes. Y hoy nosotros podemos mirar unas fotografías y podemos ver que en todo el universo es una bolita pequeña, exageradamente muy pequeña, lo que es la Tierra en todo el universo. Y resulta que esa es la óptica de una persona que puede tomar ese tipo de imágenes. Y nosotros podemos mirar con ese telescopio, es decir, con esa cámara o con ese lente, mirar la Tierra. Ahora, el principio es el mismo. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Verdad? ¿Y cómo ve Dios al mundo? Entonces hay que mirar al mundo bajo el lente del Señor. Dile a tu hermano, la Biblia es el lente de cómo Dios ve el mundo por medio de Cristo o fuera de Cristo, ¿verdad? Porque la Escritura ese es el lente. Y nosotros, en la medida que nosotros crecemos en ese lente, el discernimiento va a aumentar. El entendimiento que nosotros tengamos de la voluntad del Señor, la forma práctica que vivamos la voluntad del Señor, yo creo que va a ser más efectiva, porque siempre se va a hacer la diferencia entre lo que es las tinieblas y la luz en la óptica de Dios. Así que yo les invito para que vayamos a Primera de Juan, el capítulo 2, versículos 15 al 17. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 a 17, nos dice la Escritura de la siguiente manera. El apóstol Juan escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo y él está diciendo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, es muy importante, el concepto de mundo en la Biblia no se refiere solo a la creación, sino al sistema de valores
que se opone a Dios. Porque, ¿qué estaba pensando Juan? En Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ahora, cuando él está escribiendo aquí en Primera de Juan, ¿qué estaba pensando el apóstol Juan? Porque estaba diciendo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es decir, por un lado nos dice, no amen al mundo. Y por el otro lado, él estaba diciendo, de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces allí hay una aparente contradicción, ¿verdad? Estamos ahí, cuando vemos este evangelio de Juan y vemos esta primera carta de Juan, entonces un creyente que no estudie seriamente, que no profundice en la palabra, entonces va a decir, no, lo que pasa es que este libro se contradice, porque ¿cómo así? Que en un punto dice, no amen al mundo, y en otro lado dice que Dios amó al mundo. Y resulta que Juan estaba pensando, en Juan capítulo 3, versículo 16, él estaba pensando en el mundo de seres humanos, es decir, de la raza. Él estaba en sí enfocando su mirada en las personas. Dile a tu hermano la óptica de Dios sobre las personas. Amén. Pero también el apóstol Juan, cuando está escribiendo Primera de Juan, él está pensando en el sistema que el ser humano ha edificado en la tierra. Entonces, el sistema hace que la gente se enamore y se ancle a este sistema del mundo. De una cosa es la creación humana y otra cosa es que en sí, como la creación misma, que coge y hace que el ser humano coloque su corazón en la tierra y haga una idolatría de todo lo que el ser humano construye sobre la tierra, dejando de lado ¿a quién? Al Creador. Por eso dice la Escritura, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque Él la fundó, porque Él la creó. Así que la tierra es del Señor. El Señor no creó la tierra con la óptica de que el ser humano, por ejemplo, endiosara el oro, o endiosara las esmeraldas, o endiosara todo lo que consideramos riqueza aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque todo eso tomó el lugar de Dios. El Señor no tenía en su óptica que el hombre endiosara todo lo que era ilegal delante del Señor. Por eso la Escritura es clara. Cambiaron la verdad por la mentira. Dile a tu hermano, yo he cambiado la mentira por la verdad. Por eso Juan estaba diciendo, me alegra mucho que ustedes estén permaneciendo ¿en qué? En la verdad. ¿Verdad? Entonces se cambió la mentira por la verdad, y esa es la óptica del Señor a la óptica de Dios. Pero también están las personas que no entienden que desde el principio se cambió la verdad por la mentira. Y Dios ve las personas con la óptica de las personas que viven bajo la verdad y los que viven bajo la mentira a nivel espiritual. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra que el mundo es un sistema que está opuesto a Dios, pero también es una raza que Dios quiere ¿qué? Restaurar. Así que el valor de la sangre de Cristo es hacia los seres humanos, hacia una raza creada a la imagen de Dios, una raza que el Señor ama y dice que siendo enemigos el Señor nos amó. ¿A quién amó el Señor? A una raza que se autoconstituyó enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque quisieron. Yo quiero que usted sepa que hay personas que se constituyen enemigos de uno, aún sin ni siquiera nosotros conocerlos. ¿Cuántos hemos tenido ese tipo de personas? Hay gente que usted nunca la ha tratado, usted no ha tenido la oportunidad ni de hacerle nada bueno, nada malo, usted no ha tenido la oportunidad de cruzar palabra con esa persona,
pero tal vez puede ser un vecino y usted siente que usted le cae como mal a ese vecino. ¿Cuántos hemos experimentado eso? ¿Por qué? Porque sencillamente el ser humano está apartado del Señor y vive en una oposición. Y eso no solamente es un asunto de emociones, de sentimientos, sino también es un mover espiritual. Porque en la gente que se mueve el Espíritu Santo de Dios va a sentir el choque, va a sentir la corriente fuerte del mundo también. Entonces está el espíritu del mundo que habita en el creyente y está el Espíritu de Dios. El espíritu del mundo que habita en el mundo, el Espíritu de Dios que habita en el creyente. Y allí hay una batalla a nivel espiritual. Entonces, el mundo como sistema opuesto a Dios es un mundo que es donde Juan está diciendo no amen a ese mundo. Es decir, ese mundo que el hombre ha construido, un sistema donde se ha construido mucho desequilibrio, donde prácticamente lo que vale aquí en la tierra es las cosas materiales y no el ser humano. Todos los días nosotros vemos eso. Todos los días vemos que se roban un carro y pueden matar una familia por un carro, ¿verdad? Pueden hacer cualquier tipo de cosas terribles, por ejemplo, como lo que pasó en el tiempo de las Esmeraldas, la violencia tan terrible que se vivió aquí en Bogotá, en alguna zona donde todos los días aparecían muertos. Y, por ejemplo, mi esposa dice que cuando ella estaba niña, ella salía de casa y veía a los muertos ahí tirados en el piso. ¿Por qué? Porque esa era la guerra que había por las Esmeraldas. ¿Cuántos hemos visto eso? O por oro, por ejemplo. O porque una persona sacó cualquier 5 millones de pesos de una cuenta y de un momento a otro, por lo que sea, resultaron 2 o 3 motos detrás de esa persona y hicieron cualquier cosa a costa de quitarle eso, incluyendo ir a quitarle la vida a esa persona. Entonces fíjese el engaño y las tinieblas tan terribles. Entonces el Nuevo Testamento nos enseña cómo Dios ve el mundo y cómo el creyente debe vivir en medio de él. Y el mundo como sistema es un mundo opuesto a Dios. Así que el mundo como sistema está bajo una influencia. Primera de Juan capítulo 5, el versículo 19, dice la Escritura: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Yo no sé qué causa en su corazón esta palabra, pero esta palabra, ¿qué nos está diciendo? El mundo entero está bajo ¿qué? Una influencia espiritual. Y por ese motivo vino el Señor a sacar las personas de esa influencia espiritual. Y además de eso, dejó personas, dejó un pueblo, dejó una iglesia a través de la cual Él pueda trabajar. ¿Para qué? Para que este pueblo siga saliendo de esas tinieblas. Para que ese pueblo conozca la verdad de Jesucristo y sepa qué es la vida espiritual. Hay mucha gente que vive en esta tierra y se está preguntando qué es la vida espiritual. Hay gente que ni siquiera tiene noción de qué es la vida espiritual. Ellos saben que nacieron, crecieron dentro de una familia, los llevaron al colegio, hicieron una carrera, se casaron, se multiplicaron, pero de vida espiritual en este tiempo, pues la gente confunde la vida espiritual y sencillamente no enseñan la palabra. Y más bien confunden lo que es vida emocional. Y la vida emocional, dile a otro hermano, la vida emocional no es vida espiritual, ¿verdad? Entonces la vida espiritual es un asunto donde la gente que tiene noción de esto tiene muchas alternativas que está aquí en la tierra. Tiene muchas maneras de adquirir espiritualidad, pero que realmente la espiritualidad es una espiritualidad que si las personas no entienden que esa espiritualidad solo puede tener su origen en Dios, solo puede ser practicada, puede ser encaminada a la manera de Dios, sencillamente es una espiritualidad que no es.
Eso es como cuando usted tiene un billete verdadero y uno falso. ¿Cómo hago yo para saber que un billete es falso? Cuando conozco un billete verdadero. Cuando sé las marcas y las características de un billete verdadero. Cuando usted ve un billete falso, usted se da cuenta que hay algo que le falta a ese billete. Aparentemente parece que fuera correcto. Usted ve el billete verdadero, el billete falso, y usted ve que ambos son iguales. Tienen tal vez las mismas caras, los mismos sellos, tienen las mismas letras, el mismo tamaño, pero cuando vamos al detalle, entonces vamos a mirar, esto es falso. ¿Cuántos hemos visto eso? Ahora ni siquiera podemos confiarnos del papel, porque las personas cogían y hacían esto y se daban cuenta, no, este billete es falso y este es verdadero únicamente palpando. Pero ahorita un billete falso también puede tener la misma densidad, la misma forma de palpar un billete verdadero. Entonces hay que mirar que hay unos sellos, que hay unas luces, que hay algo que no se ve al ojo, que hay una maquinita que yo meto ese billete y me da unas características. Entonces cada vez es más importante relacionarnos con ¿qué? Con lo verdadero, para poder distinguir lo falso. Y nosotros los que hemos sido entrenados en la palabra, podemos tener más discernimiento, más entendimiento entre lo falso y lo verdadero a nivel espiritual. Y el mundo está sencillamente bajo un poder maligno. Y si está bajo un poder maligno, está bajo una influencia espiritual. Pero muchas personas no tienen conciencia que están bajo esa influencia espiritual. Pero un brujo tiene intencionalmente la forma de saber que se está moviendo de manera espiritual, bajo las tinieblas. Pero un hijo de Dios tiene intencionalmente el conocimiento de que tiene la vida de Dios dentro de él, y a eso se le llama vida ¿qué? Espiritual. Y esa vida se alimenta por medio de la palabra. Por eso la palabra es un pan que alimenta la vida de ¿qué? Del espíritu. Porque no solo de pan vive, o sea, de pan se sostiene este cuerpo, pero de palabra de Dios, de pan espiritual, se sostiene nuestro espíritu. Entonces hay un pan que es temporal y hay un pan que es eterno. Y ambos panes nutren. El uno nutre para la eternidad, el otro nutre únicamente un cuerpo que va a estar aquí 50, 60, 70, 80 o 100 años. Y entonces el mundo está bajo el maligno y nosotros estábamos bajo esa influencia, y al conocer a Jesús, entonces tenemos conciencia de que vivimos bajo el reino del amado Hijo de Dios. Amén. Y al vivir bajo ese reino, podemos mirar la óptica de cómo está la gente allá afuera, que está fuera de Cristo, mirar con ese lente de la palabra. Digamos sus deseos, los deseos de una raza que está opuesta a Dios, sencillamente son contrarios a Dios. Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 16. Miren lo que nos está diciendo la Escritura. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, o del sistema que el mundo ha construido. Ahora, la óptica de Dios es que el mundo, como un sistema, sencillamente se opone ¿a quién? A Dios. Hay una oposición. Por ejemplo, hace como 8 días yo estaba por allá en el segundo piso y tenía la luz apagada y me dio por mirar así alrededor, además que tenía el carro allá afuera, y de un momento a otro apareció una persona y era fumando sobre esa puerta, fumando sobre las paredes. ¿A que ustedes no saben qué estaban haciendo? ¿Ah? Haciendo cosas de ocultismo, de brujería. La primera cosa que yo hice fue: Señor, reprendo toda obra de tinieblas, todo plan, toda artimaña, toda estrategia del diablo se neutraliza, todo emisario del diablo cae, y el Señor sabrá cómo cae. Si cae para salvación a los pies de Jesucristo, o cae para ser raído de la tierra. El Señor soberanamente. Yo declaro que cae en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque toda rodilla se doblará delante del nombre.
¿cierto? Bien sea para reconciliación o bien sea por reconocimiento de que Jesús es el Señor, así sea una persona experimentando la ira de Dios. Lo que pasa es que en la gracia de Dios experimentamos que nuestras rodillas se doblan debido al amor de Dios, debido a la respuesta. Por eso Pablo dice, doblo mis rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué él doblaba las rodillas? Porque él entendía el amor de Dios e intercedía por la gente perdida, se humillaba y ponía delante del Señor la gente para que la gente viniera al conocimiento. Y para eso era que él estaba trabajando. Entonces, sencillamente, el sistema que el hombre ha construido es un sistema que se opone a Dios. Si nosotros vamos a Juan 3:19, mira lo que nos está diciendo. Juan 3:19 nos dice la Escritura, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Tremendo, porque sencillamente esta es la condenación, que la luz vino ¿a qué? Al mundo, y el hombre rechazó la luz. ¿Cuántos supieron los que están, lo que están corriendo en las redes sociales? Esta semana salieron abierta y deliberadamente una cantidad de gente haciendo cosas contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. Un grupo de satanistas. ¿Hemos visto eso en las redes sociales? Y cómo, sea que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el culto tradicional, de todas maneras se supone que se está celebrando y se está mirando la memoria de Cristo, ¿verdad? En ese rito que se hace, digamos, cada año, y ahí se levantó un grupo de gente y parece que se metieron a las iglesias también y a blasfemar y a hacer cosas terribles y a estar, en otras palabras, gente abiertamente y deliberadamente e intencionalmente con satanismo. Eso nunca se había visto, ¿cierto? En los últimos 3, 4 años es que se ve eso. El hecho de que abran un templo aquí en Colombia, un templo luciferiano, eso es una cosa, eso muy terrible. ¿Por qué? Porque la gente intencionalmente se está entregando ¿a qué? A las tinieblas. Y la luz vino. ¿Para qué vino la luz? Para que nosotros permitamos que las tinieblas sean extinguidas, para que la luz penetre. Por eso en el creyente dice la Biblia, verá la persona que conoce la palabra tendrá luz y verá más luz. Oirá el simple y tendrá ¿qué? Sabiduría. La sabiduría a la manera de Dios. Por eso es importante que tengamos esta óptica acerca de parte de Dios en lo que está el mundo ahorita mismo moviéndose. El mundo no es neutral, tiene una dirección contraria a Dios. El mundo no es neutral, pero personas creen que están engañadas y creen que a algunos que ni a Dios ni al diablo. Eso es imposible. El ser humano es un espíritu, tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. Así que es como decir que un automóvil mecánico se mueve solo. Un automóvil necesita ¿qué? Un piloto. Es que ni siquiera los automóviles que están sacando ahorita inteligentes, ni siquiera esos se mueven solos. De algún lado los están ¿qué? Controlando. De algún lado tienen un sentido de manejo y de dirección. En este momento en la China usted pide un taxi y le llega un automóvil y usted no ve a nadie. Usted se monta y listo y ya tienen la dirección hacia dónde va. Pero de algún lado está siendo comandado esto, pero no se ve el piloto. A nivel espiritual es lo mismo. Las personas no pueden ver el piloto que los está manejando, conduciendo. Así que nosotros tenemos por excelencia al Señor dirigiendo nuestra vida. Pero la pregunta es, el que no está siendo conducido por Jesucristo, ¿hacia dónde va? Y esto, la Escritura nos enseña entonces que el mundo no es neutral, tiene una dirección contraria a Dios. Y nosotros no vemos el piloto,
pero el carro se mueve. De algún lado lo están ¿qué? Comandando. El mundo espiritual nosotros no lo vemos, ¿cierto? Pero por algún lado hay un sentido de dirección y se está comandando. Lo que pasa es que intencionalmente nosotros tenemos la palabra y sabemos hacia dónde. Sabemos quién es el que dirige nuestra vida. Todos los que somos hijos de Dios somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo. Así que gloria al Señor. Ahora, el amor al mundo es incompatible con Dios. No se puede amar a Dios y al mundo. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 nos está diciendo la escritura de esta manera. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, Juan está diciendo no amen a ese sistema. ¿Por qué? Porque este sistema ama y ha hecho una diferencia abismal entre los seres humanos. Podemos mirar solo Colombia. Usted ve una persona que es estrato 0, que es estrato 1, que es estrato 2, que es estrato 3, y entonces realmente estratificar eso es como reconocer que hay una manera de discriminar. Y resulta que en Cristo todos somos ¿qué? Uno, ya no hay hombre, no hay mujer, no hay ni esclavo, ni libre, todos somos uno en Cristo. Y todos estamos bendecidos en Cristo y tenemos la vida en Cristo. Entonces en esta tierra, el que tiene es como que es una persona que está más allá de élite y se le da más valor. ¿Cómo le parece? Como que si tiene mucho estudio, entonces tiene más valor. Si una persona no sabe leer ni escribir y únicamente puede estar trabajando en un lavadero, pues ahora no hay nada de malo en todo eso porque cada persona pues labra una hoja de vida, ¿verdad? Pero es la condición y la actitud de orgullo que está en el corazón de un ser humano, de apreciar a unos y de coger y menospreciar a otros. Y entonces en eso se divide este mundo, entre los países de primer mundo y países de tercer mundo o cuarto mundo. ¿Y qué es considerado un país de tercer mundo? ¿Y qué es considerado un país de primer mundo? Y entonces acorde a eso, pues si un país tiene, pues es muy trascendente y es muy importante. Si un país es pobre, pues sencillamente, por ejemplo en este momento Haití es uno de los países más pobres que hay sobre la tierra. La pregunta es, ¿quién ha hecho algo por Haití en general? ¿Lo vemos en los medios de comunicación? No. Por lo que sea, no se mueve nada. Por lo que sea, no se mueve nada en el asunto, digamos, donde hay mucha pobreza en esos países. Pero donde hay países que son ricos, entonces esos países tienen trascendencia. Entonces hay una división. Cuando hay esas exhibiciones armamentísticas, entonces hay una exhibición de quién tiene más poder, de destrucción, de quién puede doblegar más, quién puede subyugar más. Entonces la raza humana en la historia se ha dado entre el fuerte y el débil. Y si un débil se une al fuerte, pues entonces tendrá algún beneficio. De todas maneras, todo esto genera un desequilibrio muy grande. ¿Por qué hay potencias que están detrás de algunos países? Porque saben que allá hay riquezas y sacan riquezas. ¿Por qué hay algunos países en los cuales no se meten? Porque saben que no pueden sacar nada. Entonces nosotros podemos ver todo este desequilibrio. Así que todo esto es amor a las cosas de aquí de la tierra. Por eso dice la palabra que le dieron culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Qué es una criatura? Algo creado. Es decir, el hombre mismo crea cosas y dobla sus rodillas delante de cosas. ¿Cómo les parece? El ser humano creó tecnología para hacer grandes películas, para diversión, para generar y producir estrellas. Ahora, ¿cuántas personas se postran delante de las estrellas de este mundo? El día que murió Michael Jackson, no sé cuántos saben, pero en el mundo se suicidó mucha gente, muchos jóvenes. ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué? Porque su ídolo desapareció.
Así que habían hecho de ese ídolo un dios. Así que mucha gente parece que se suicidó, porque ese era como el centro que tenían. Entonces el ser humano se postra delante de las riquezas, se postra delante de las modas, se postra delante de todo aquello que sencillamente pues lo haga ver como una persona superior. Es un espíritu de superioridad, donde esa persona es vista como mejor, y eso se ve hasta en las películas, hasta en lo que el hombre hace. Especialmente en todas las series coreanas, resulta que prácticamente cuando uno ve eso, y parece que en la cultura, porque un sobrino de mi esposa estuvo muy cerca por allá de todas esas culturas, y prácticamente la gente que tiene cosas materiales es la que vale, y la gente que no tiene es como basura. Esa es la manera como transmiten esas series, digamos, el valor de las personas. Un día de estos que usted vea alguna serie de estas, o vea 2 o 3 series, se va a dar cuenta y que el que tiene es el que es superior, es el que tiene cosas, el que como que es una raza especial, y entonces las personas que no tienen nada, no valen nada. Y me impresiona mucho eso. Y entonces yo le hacía una pregunta al sobrino de mi esposa con respecto a esas series, y me dijo: esas series no están lejos de lo que realmente históricamente tiene la cultura. Así que eso es gravísimo, a tal punto que en este momento hay mucha gente que está en las calles. ¿Por qué? Porque no se alcanzaron en las cuentas, no tuvieron cómo pagar y la sacaron de todo el sistema. Es como si hubieran desaparecido toda esta historial de vida. Así que esto es impresionante, el valor que las personas tienen en esa zona. Así que si no tienen nada material, entonces no valen nada. Eso es gravísimo. Entonces la Escritura siempre nos está diciendo que no se puede amar a Dios y al mundo. Ahora, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cuando nosotros vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 4, nos dice la Escritura de la siguiente manera. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera es cualquiera. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque el sistema va contrario al reino de Dios, el sistema que hemos construido, a tal punto que el mismo hombre aprueba hombres. Hombres con hombres se casan, mujeres con mujeres se casan. En este momento, un niño, pues lo pueden tener una pareja de 2 hombres, por ejemplo, una pareja de 2 mujeres. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque un niño no nace con no se desarrolla con la percepción apropiada del modelo de familia que Dios creó. Entonces lo que van a hacer es confundir a ese niño. Y en el camino, en ese individuo, va a tener muchos conflictos, muchos problemas en él mismo. Entonces la amistad del mundo sencillamente es un sistema, es la cercanía de un sistema que está completamente contrario a los principios y al plan de Dios. Y este sistema es un sistema que cada vez está avanzando a unas velocidades impresionantes, a tal punto que a nivel mundial lo que se viene levantando es un sistema de gobiernos anticristiano. ¿Por dónde va a venir la persecución? Hay una persecución futura que la Biblia muestra que va a suceder en algún momento, y esta persecución está sucediendo a nivel mundial, ya la estamos viendo, ya estamos, lo que pasa es que los medios de comunicación no ventilan mucho eso, pero por ejemplo yo por ahí estuve mirando que hay países como Canadá que prácticamente es un delito citar la Biblia abiertamente. ¿Cuántos saben eso? Es impresionante. Después les mando toda esa información para que nosotros podamos mirar todo esto de lo que está pasando a nivel mundial. Entonces el ser humano se construyó un sistema donde la misma palabra que se predica es una palabra que ofende a otros, es una palabra que genera odio en algunos, es una palabra que sencillamente desafía la intimidad de cada persona, y lo ven como un desafío en vez de mirar cómo el Señor penetra el corazón para transformar. Dile a tu hermano: el pueblo de Dios
es un pueblo transformado. Dios no te dejó como venías. El Señor comenzó un proceso y una labor hasta que llegue un día ¿qué? Perfecto. Amén. Y el día perfecto es cuando nos encontremos en la presencia del Señor. Por eso la Escritura dice que el día del creyente es como un día que comienza como oscuro, pero que va aclarando. Va aclarando hasta ser un día perfecto. ¿Cuándo es el día perfecto? Cuando nos encontremos en la presencia del Señor. Entonces eso es trascendente que nosotros podamos entender esto, porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios, y esa enemistad contra Dios nos aparta y permite que estemos lejanos, porque nosotros queremos, pues esa es la razón, no porque Dios quiere. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: y será testificado este evangelio a todo el mundo, es decir, a todo el mundo se le da la oportunidad, y todo el mundo tiene la oportunidad de entrar. Por eso dice la palabra, el Señor no quiere que ninguno que se pierda, sino que todos, no unos sí y otros no, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, ¿cierto? Todos. Y Dios quiere. Alguien decía esto, no, lo que pasa es que Dios salva un puñado de personas del mundo y al resto que se los coma el lobo. ¿Hemos escuchado eso alguna vez? Pues de eso trata la doctrina de un hombre llamado Calvino. Él dijo esto, resulta que él veía una cantidad de personas y él predicaba la palabra y mucha gente terminaba arrodillada y terminaba convertida. Y otra gente terminaba llena de rabia por el mismo mensaje que él había predicado. Así que él dijo, bueno, ¿cómo es que el mismo mensaje que yo predico produce arrepentimiento y consagración en unos, y en otros produce más distancia y produce rabia hacia la palabra y hacia los predicadores? Y él dijo, no, lo que pasa es que debe ser que los que están predestinados para condenarse, el mensaje los ofende. Pero los que están predestinados para salvación, el mensaje los toca y produce en ellos arrepentimiento. Y yo creo que esto produce mucha confusión, porque de ahí se toma una doctrina que es la doctrina de ¿qué? De la predestinación, que unos son salvos y al resto que se los coma el lobo. Dile a tu hermano, Dios da la misma oportunidad para todos. Entonces, ¿quién aprovecha la oportunidad? Los que decidimos creer y caminar en el Señor y dejamos de ser ¿qué? Enemigos. Esa es la óptica del Señor. El que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Ahora, el creyente es llamado a separarse. ¿Separarse de qué? Del sistema del mundo, para consagrarse a la voluntad de Dios. Cuando nosotros vemos Romanos capítulo 12, versículo 2, la Escritura nos está diciendo esto. Romanos 12, 2. No se conformen a este mundo o a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento, para comprobar o para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros no debemos conformarnos al sistema que se está viviendo, a la manera como este mundo se conduce. ¿Por qué? Porque ese sistema lo que hace es que va opuesto a Dios, y nuestro entendimiento debe tener el conocimiento y el discernimiento de qué es la voluntad de Dios en el mundo y qué no es la voluntad de Dios dentro del mundo, y qué es amistad y qué es cercanía con Dios, ¿verdad? Y amistad con el mundo, porque esto pues es un sistema que está lejos del Señor. Entonces debemos evaluar qué está ocupando nuestro corazón, si el sistema del mundo o la voluntad de Dios en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y una persona que está llena de la voluntad del Señor, de la palabra del Señor, va a expresar y va a manifestar la voluntad del Señor. Pero una persona que está llena del sistema del mundo, ¿qué va a expresar? Lo que está en el mundo. Y uno casi que escucha a los muchachos
con un lenguaje todo el tiempo terrible, un lenguaje donde se maltratan, se entienden, con un lenguaje completamente denigrante, con unas palabras de maldición terribles, con un irrespeto que ni siquiera ellos se dan cuenta. ¿Cuántos saben eso? Es un lenguaje terrible. Una muchacha le dice a otra, hola, no, y la saluda de una manera terrible, con unas vulgaridades y unas cosas terribles. Y entre las personas y grupos de trabajo, el trato es terrible, con un lenguaje completa y totalmente denigrante, y personas aceptan eso entre ellas. Y la manera en que se comunican es con ese tipo de lenguaje. Así que, ¿cómo se llama eso? Un espíritu ¿de qué? De maledicencia. Un espíritu que coge y lo que hace es que esa imagen de Dios es completamente denigrada. Casi que, mejor no digo más con las palabras que me llegan, porque eso es terrible, la forma en que esta raza se entiende. Así que debemos evaluar qué está ocupando nuestro corazón. Ahora, el mundo es pasajero y temporal. El mundo es pasajero y temporal. El mundo pasa. Primera de Juan capítulo 2, versículo 17. Dice la escritura, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, el mundo pasa. El mundo es temporal. Alguien decía, para cada persona que se muere es el fin del mundo, claro. Pero de todas maneras va a llegar un momento de totalidad del cumplimiento de profecías donde viene, será testificado este evangelio del reino y entonces vendrá ¿qué? El fin. El mundo pasa. Ahora, sus riquezas son inciertas en este mundo. Personas están arriba y de un momento a otro están abajo. O personas están abajo y de un momento a otro aparecen arriba. Este mundo es cambiante. Por eso la confianza debe estar puesta, es en el Señor. Sea que una persona sea multimillonaria o sea que no tenga nada. La riqueza es Cristo. Amén. La riqueza es Cristo. Y más bien las personas que tienen cosas materiales de esta tierra, lo que deben encaminar a sus riquezas es a promover el reino de Dios, a promover la predicación del evangelio y a usar esas riquezas conforme el Espíritu Santo les vaya guiando. No es que una persona se vaya a quedar sin nada y entonces no, que sea un buen administrador y que tenga un corazón sano y un corazón correcto y que no sea una persona llena de avaricia. ¿Por qué? Porque los avaros no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué es un avaro? Un avaro es una persona que ha puesto su corazón en cosas materiales, ha puesto su esperanza y todavía a punto de morirse y todavía tiene su esperanza en eso. Yo conocí el caso de una pareja que se murió la abuelita y todo el tiempo le llevaban comida porque la abuelita estaba aguantando hambre y vivía en un sitio como una posilga y decidió vivir de esa manera. Cuando la señora falleció, abrieron el colchón y encontraron una fortuna inmensa, a tal punto que parece que para sus nietos a cada uno se le dio dinero para comprar una casa. ¿Cómo les parece? Y vivió en un estado donde comida le llevaban. Vivió en un estado donde vivía en una cama terrible, un lugar como una posilga, habiendo tenido riquezas aquí en esta tierra. ¿Qué pasó? Que cogió y guardó eso y puso su esperanza en eso y ni rajaba ni prestaba el hacha con eso. Y se murió y ahí quedó. Así que en todo lo que una persona coloque su confianza, eso es temporal únicamente. Así que eso cambia. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17, nos está diciendo la escritura de esta manera. A los ricos de este siglo o de este mundo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, dice la escritura, las cuales son inciertas,
sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, Dios no está en contra de la riqueza. Dios está en contra ¿de qué? De la avaricia, de la actitud del corazón y la manera como una persona promueva esa riqueza. Porque si esa riqueza es para encaminar su vida y su corazón, para agradar al Señor, para que la obra del Señor marche. Ustedes saben en esta tierra cuántas iglesias pueden estar cerrando por falta de finanzas. ¿Usted sabe cuánta gente tiene dinero y no le da dinero a la obra del Señor? Y el Señor dijo muy claro, los que aparté para el Evangelio, vivan ¿de qué? Del Evangelio, ¿verdad? Y hay pastores que están en una condición compleja. ¿Por qué? Porque personas no dan dinero a la obra del Señor. Entonces, personas deben promover con cosas materiales la obra del Señor. El libro de Job está diciendo, engrandezcan su obra. El Señor Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ahora, los negocios del Padre es llamar personas, congregar personas, que personas reciban Biblias, que personas tengan un lugar para congregarse, que personas tengan alguien que les enseñe la palabra, que les muestre, que los edifique, que les dé entendimiento para que ellos lleguen a ser entendidos en el plan y el propósito del Señor. Amén. Fíjese que los apóstoles estaban encaminados a hacer una obra social dentro de los creyentes y ellos se dieron cuenta que el Espíritu Santo les mostró y les dijo, es necesario que ustedes se dediquen a la oración y a la palabra y encarguen a personas de todo esto que ustedes estén haciendo a otro tipo de personas. ¿Y qué pasó? Que ellos se dieron cuenta que debían entregarse a la oración y a la palabra. Un ministro llamado por Dios a tiempo completo debe ser una persona de oración y de palabra. Una persona que todo el tiempo está orando por las personas, por la iglesia, si lo llaman a una consejería va, si lo llaman allí al hospital va, una persona disponible, completa y totalmente a todo plan y propósito del Señor. ¿Cómo lo puede hacer una persona con libertad? Cuando personas entienden que la obra del Señor tiene un funcionamiento y se requiere también finanzas para esto. Entonces dice la Escritura que las personas que tienen cosas, bienes de este mundo, dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. En otras palabras, sea que una persona tenga muchas cosas o no tenga nada, lo importante es la confianza en el Señor. Lo importante es la base de edificar la vida a nivel espiritual, porque la gente de afuera, una persona pues aledaña a nosotros nos hizo esta pregunta: ¿por qué para ustedes la fe es importante? Y bueno, nosotros le dimos unas respuestas bíblicas y él dijo, no, pues es que para mí la fe me debe dar dinero y yo creo en mis capacidades, yo creo en lo que yo hago, yo creo, y solo nos dio una razón, digamos, de lo que es la fe natural que se mueve en un individuo. Y nosotros le explicábamos que una cosa era fe natural y otra cosa era la fe sobrenatural. Amén. Y la fe natural tiene una óptica de este mundo y de la manera como el mundo se mueve. Pero la fe sobrenatural que produce la palabra es una fe que produce dependencia de Dios. Tu fe te hace depender de Dios. Amén. Y todos los días, el que tiene un pan de 10 o 20 millones, o el que tiene un pan de 50,000 pesos, el pan llega, la bendición llega. ¿Por qué? Porque el Señor le da a cada uno conforme ¿qué? A su capacidad. Dile a tu hermano, la fe sobrenatural te lleva a depender de Él. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe se me abre la puerta. Por la fe voy a vender. Por la fe voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Por la fe tengo buena salud. Por fe tengo una familia, ¿cierto? Y mi fe también me hace reconocer la ley del trabajo. Amén. El Señor dijo muy claro, el que no trabaje, que no coma. Así que, Señor, te doy gracias que tú me abres puertas en la profesión que tú me permitiste estudiar. ¿Qué profesión tiene usted? De vendedor,
Por ejemplo, por allá estoy viendo una doctora al frente, por allá estoy viendo un químico al frente también, o veo un comerciante o una persona empleada, pero en todos está ¿qué? Una dependencia del Señor, de que el Señor es el que abre las puertas y te da gracia delante de gentes para vender, para ejercer tu profesión, para tener ese emprendimiento. En todos lo importante es creer, confiar en el Señor Todopoderoso, que el Señor es el que te respalda aquí en la tierra. El Señor es nuestro respaldo. Por eso es trascendente entonces confiar en el Señor y no poner nuestra esperanza en las riquezas. Ahora, lo eterno es lo permanente. Lo eterno es lo permanente. Segunda de Corintios 4:18, ¿qué dice? Segunda de Corintios 4:18 dice la Escritura de la siguiente manera: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. Pero las que no se ven son ¿qué? Son eternas. Entonces fíjese algo, lo que nosotros vemos con nuestro ojo físico es temporal. Las cosas que nosotros vemos con los ojos de la fe, con los ojos de la palabra, son eternas. Y ver con los ojos de la palabra es caminar con la óptica que el mismo Señor quiere que nosotros caminemos. La óptica del mundo es una óptica natural. La óptica de Dios es una óptica sobrenatural puesta en el creyente. El creyente, por la fe, con ojos de fe, es que ve este mundo. Ve la voluntad de Dios y tiene la óptica de este mundo. Por eso lo eterno es lo que ¿qué? Permanece. Fíjese algo, ¿qué es más real? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? Porque las cosas que se ven fueron creadas de lo que no se ve. ¿Qué no vemos? No vemos el trono de Dios físicamente. No vemos la presencia de Dios físicamente. No vemos. Pero es un reino invisible que es proclamado, que es predicado. Entonces es trascendente mirar que Segunda de Corintios nos está diciendo que lo eterno es lo que no se ve. No vale la pena vivir para lo que pronto desaparecerá. Vale la pena vivir para lo que ¿qué? Permanece. Y lo que permanece es lo que no vemos, pero que se nos anunció. Pero que con los ojos de la palabra lo vemos. Pero que con los ojos a la óptica de Cristo lo vemos. En Cristo y a la óptica de Cristo. Nosotros vemos esto. Así que el creyente vive en el mundo, pero no es del mundo. Nosotros tenemos la Escritura que nos muestra cómo así que está en el mundo, pero no es del mundo. Nosotros, y resulta que fuimos sacados del sistema del mundo y no vivimos dentro de ese sistema. Es decir, vivimos dentro del sistema del reino de Dios. Y aquí es donde algunas veces conciliar esto en la parte racional es un poco complejo, pero hay que entender la óptica de la palabra y es el sistema. El creyente vive en el mundo, pero no es del mundo. Jesús nos dejó en el mundo con propósito. Es decir, dentro del mundo se manifestó Jesús en nuestra vida. Nacimos de nuevo, pero el Señor dijo, no los voy a sacar del mundo, los voy a dejar en el mundo, con propósito. Dile a tu hermano, estás en el mundo con propósito. ¿Cuál es el propósito? Que vean al Padre Celestial en ti, que vean tus buenas obras, que vean una vida de testimonio, que vean una vida diferente, una vida llena de sabiduría y de entendimiento en la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque todo eso hace la diferencia. Juan capítulo 17, del 15 al 18, miren lo que dice la Escritura. Juan capítulo 17, 15 al 18. El Señor estaba haciendo una oración y esta oración fue de esta manera: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado
al mundo. Así que Él nos sacó del mundo y nos envió otra vez al mundo. Y nos dejó en el mundo. ¿Para qué? Para que hiciéramos la diferencia entre lo que es trigo y lo que es cizaña. Lo que está vivo y lo que está muerto. Lo que es tinieblas y lo que es luz. Y nos dejó para que nosotros pudiésemos ser personas que mostrásemos al mundo la puerta para que la gente la atraviese. Amén. La puerta que nosotros atravesamos es la puerta que Dios quiere que otros atraviesen. El Señor dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será ¿qué? Salvo. Así que el Señor dejó la iglesia para que la iglesia conecte al mundo con Jesús y para que Jesús conecte al mundo con el Padre. Y para que la gente pueda mirar que el Señor está todo el tiempo buscando a las personas. ¿Cómo? A través de un pueblo llamado la iglesia. Y que ese pueblo llamado la iglesia se convierte como en esa arca de Noé, esa oportunidad de salvación para que la gente se suba al bus. Para que la gente se suba a la redención que es en Jesucristo. Aleluya, gracias Señor por tu presencia. Ahora, somos luz en medio de la oscuridad. Mateo capítulo 5, del 14 al 16, la escritura nos está diciendo de esta manera: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en ¿dónde? En los cielos. El Señor dijo: yo soy la luz, ¿verdad? Y el Señor dijo: yo voy a estar en ese pueblo que yo mismo conquisté, en esa cosecha de creyentes. Yo voy a vivir en ellos y me voy a manifestar en ellos como la luz. Así que la iglesia manifiesta a Cristo en la tierra, manifiesta la diferencia. La diferencia que Él hizo en su tiempo es la diferencia que la iglesia hace en el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Es decir, a la luz de Jesucristo, a la luz de quién es Él, a la luz de su enseñanza. Debe caminar la iglesia de Cristo. Por eso somos luz en medio de la oscuridad, y eso hace la diferencia. Haga de cuenta, ya les puse el ejemplo, entre el pueblo israelita que estaba con luz allí en Egipto, estaban de día, pero ellos viviendo en el día y Egipto estaba ¿qué? De noche. Esa es la realidad que nosotros vivimos. Dile a tu hermano: somos del día y no de la noche. Aleluya. Pero el Señor quiere que los de la noche se pasen para acá y que usted le abra la puerta. ¿Cómo le abre la puerta? Cuando usted le lleva a Cristo, cuando usted ora por ellos, cuando usted da buen testimonio, y cuando todos damos buen testimonio, cuando hacemos la diferencia, estamos facilitando para que las personas pasen de la noche al día y sean de los del día. ¿Para qué? Para que la gente viva en esta luz, como dijo un predicador, en este evangelio glorioso de Jesucristo que nosotros estamos viviendo. Denle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Gracias Señor por tu presencia. Ahora somos embajadores de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Fíjense lo que está diciendo la escritura. Así que somos embajadores en nombre de ¿quién? De Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. No hay un reino que tenga tantas embajadas como el reino de Dios. En todas las casas de una sola cuadra, ahí en cada casa puede estar una embajada. Ahora, cuando usted va
a los Estados Unidos de Norteamérica, solo hay una embajada de Colombia. Fíjese que no hay una embajada en cada casa. Hay únicamente un espacio, un rincón donde hay una embajada. Pero el reino de Dios tiene embajadores a diestra y a siniestra. ¿Cuántos embajadores hay en su casa? Yo no sé. Pero dile a tu hermano, yo soy un embajador. Amén. Y una persona es un representante de Cristo. Es una persona que promueve los privilegios del cielo. Es una persona que promueve los intereses del cielo. Es una persona que completamente representa bien el reino de los cielos. Así que está diciendo como si Dios rogase. Dile a tu hermano, Dios ruega por medio de ti. Amén. Porque hemos dicho muchas veces aquí, Dios le ruega a esta humanidad para que se vuelva a Él. Pero la humanidad perdida, ya que se haya ido de la tierra, rogará eternamente ser sacados de ese lugar de muerte. Y ya no hay oportunidad. Amén. Porque el Señor puso muchas embajadas, puso mucha gente representándolo a Él. Y aquí la Escritura dice, nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Entonces, no nos aislamos del mundo, pero tampoco nos conformamos a Él. Y de esta manera, el creyente vive en el mundo, pero no es del mundo. Amén. Ahora, Cristo venció al mundo. Cristo venció. Esta es la óptica del Padre acerca del mundo en Cristo. Cristo venció al mundo. Jesús declaró la victoria. Juan capítulo 16, versículo 33. Miren lo que nos está diciendo la Escritura. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, nuestra fe vence al mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, nos dice la Escritura de la siguiente manera. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Fíjese, ¿cuál es la victoria? Nuestra fe. Jesús venció ¿a quién? Al mundo. Y si Jesús venció al mundo, entonces los creyentes vivimos en esa victoria. Nuestra fe en Cristo hace que nosotros venzamos todos los obstáculos que se nos presenten aquí en la tierra, viviendo bajo la redención que es en Cristo Jesús. Y vivir bajo la redención que es en Cristo Jesús es vivir bajo el reino de Dios. Vivir bajo el reino de Dios es vivir bajo la victoria de Cristo. Por eso en Cristo somos más que vencedores. Ahora, no luchamos para vencer, sino desde la victoria de Cristo. Amén. No luchamos para vencer. Vivimos desde la victoria en Cristo. Y a partir de la victoria es que nosotros buscamos, avanzamos en la presencia del Señor, siempre creciendo espiritualmente. Ahora, una conclusión de esta enseñanza. La óptica de Dios sobre el mundo nos enseña que el mundo está en oposición a Dios. No debemos amarlo ni conformarnos a Él. El mundo es temporal y pasajero. Somos llamados a vivir con propósito dentro del mundo, con el propósito divino. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Y en Cristo tenemos ¿qué? La victoria. En Cristo somos más que vencedores. Es decir, ni siquiera somos vencedores, somos más que vencedores, dice la Escritura. Y en esta enseñanza, en esta conclusión, en una reflexión final, estamos viendo el mundo como Dios lo ve o como el mundo quiere que lo veamos. ¿Cómo estamos viendo el mundo? ¿Como Dios lo ve o como el mundo quiere que lo veamos? Así que
es trascendente la óptica de Dios. Hoy es la introducción de una serie de enseñanzas que vamos a estar mirando, ampliando, profundizando la óptica de cómo Dios ve el mundo. Amén. Así que pongámonos en pie en esta hora. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, que por la palabra podemos ver, podemos tener la óptica de cómo tú ves a este mundo, de cómo tú ves, amado Señor de gloria, nuestra vida delante de ti. Y aquí estamos conectados con ese pacto de sangre en la cruz. Estamos conectados, Padre, con tu Hijo. Estamos conectados, Señor, con la palabra, la óptica. El que tiene al Padre, tiene al Hijo. Amado Señor, estamos conectados con la luz. Estamos conectados para seguir creciendo en luz, porque tú lo dejaste muy claro, amado Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y gracias por el privilegio, amado Señor, de caminar bajo esa luz de la vida que eres tú. Gracias, Señor, que en tu luz vemos más luz. Sigue revelando tu luz profunda a nuestros corazones. Sigue atravesando cualquier rezago de tinieblas que pudiese quedar en nuestra vida, en nuestra manera, Señor amado, de pensar, de sentir, de vivir en esta hora. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias por esta gran oportunidad que tenemos, amado Señor, porque tu palabra es clara. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe en Jesucristo como Señor, como Salvador de nuestra vida, como la luz del mundo, como la cabeza de la iglesia, como la base, como la roca para edificar nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, nuestra vida ministerial, nuestra vida como iglesia. Amado Señor de gloria, aquí estamos delante de tu presencia para que sigas llenándonos con tu fuego, Señor amado, con esa unción que nos capacita para vivir, Señor, en el mundo. Padre de gloria, completamente bajo ese plan y propósito tuyo. Aquí estamos, Señor, como en el mundo, pero como si no viviésemos en él. Nos has dejado, Señor amado, para vivir con propósito eterno, y te damos gracias por esta gran oportunidad que nos das de estar ante ti. Síguenos llenando con tu espíritu, síguenos fortaleciendo, síguenos guiando. Amado Señor de gloria, gracias, gracias por este tiempo que nos has dado para estar delante de ti, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre todopoderoso de Jesús. Aleluya.